Bien, jóvenes, buenos días. Iniciamos con el trabajo del día de hoy. Y bueno, en esta primera parte del trabajo autónomo, ustedes ya conocen, tienen que llenar lo que es el nombre de ustedes con sus dos apellidos, la fecha, curso paralelo, la figura profesional a la que pertenecen. Y como ya lo indicamos en tutorías anteriores, estamos trabajando con los valores de equidad, los valores de ciudadanía, como el respeto, la tolerancia, la empatía, el cuidado propio y de los otros, la solidaridad, amor, autoconocimiento y comunicación asertiva. Pues bien, el nivel ya saben que es bachillerato. Y para el día de hoy tenemos la actividad de analizo la siguiente temática: crecimiento poblacional y sus repercusiones en la disponibilidad de los recursos. Entonces, cumpliendo con lo que nos dice la actividad que se encuentra en la ficha número 8, que hace referencia a esta lectura, vamos a utilizar como técnica las preguntas guías. Y la pregunta guía nos dice lo siguiente: ¿cómo analizo el crecimiento poblacional y sus repercusiones en la disponibilidad de los recursos naturales? Entonces, para hacer ese trabajo, nosotros tenemos que leer. Leo el texto: crecimiento poblacional y sus repercusiones en la disponibilidad de los recursos naturales, ubicado en la página 9 y la página 10 de la ficha pedagógica de la semana 8. Pues bien, entonces tengo que irme a la página 9 y 10 de la ficha pedagógica de la semana 8, ¿no? Entonces veamos, estoy en la página 8, esta sería la página 9. Y aquí tenemos crecimiento poblacional y sus repercusiones en la disponibilidad de los recursos naturales. Este vendría a ser el tema, ¿no es verdad? Pues bien, entonces aquí hay un cuadro. Ustedes tienen que observarlo, ¿sí? En el eje de las X tenemos los años, ¿no es verdad? Este 2012, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 y 2050. Miren ustedes, en el 2012 hay una población de 15.520.973 habitantes. Para el 2015, la población ascendió a 16.278.844 habitantes. Y entonces de esta manera se dan cuenta como la población va ascendiendo, ¿no? Va ascendiendo. Pues bien, ¿de dónde se obtiene este dato? ¿De dónde se obtiene esta fuente? No es porque a alguien se le ocurrió escribir esto, no. Esta fuente está basada en estudios matemáticos. Entonces, estas estimaciones de proyecciones es del año 2010. Desde ahí se estimó el crecimiento de la población, ¿no? Mediante estudios matemáticos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, llamado INEC. Bien, vamos a sombrear esa parte. Vamos a subrayar. En este gráfico estadístico se proyecta que el número de habitantes en Ecuador desde el año 2012 al 2050 crecerá hasta llegar aproximadamente a los 23 millones de personas. No, mucha atención a la aseveración que hace aquí en este momento. Ahora, es importante que ustedes vayan utilizando la técnica del subrayado para ir determinando algunas cuestiones que a ustedes les parecen muy importantes. Miren lo que dice la pregunta aquí. A mí me parece muy interesante lo que dice la pregunta. ¿Te has puesto a pensar si en el año 2050 aún existieran los recursos naturales suficientes para cubrir con las necesidades de la creciente población humana? ¿Qué quiere decir eso? Si en el año 2020 somos aproximadamente 17.510.643 habitantes y para el año 2050, que se lo ve acá, para el año 2050, que se ve acá, ¿no es cierto? Vamos a hacer 23.377.412 habitantes. Es decir, con los mismos alimentos que comemos ahora y con la misma producción que se está dando ahora, ¿será posible que existan alimentos para la población del Ecuador en el año 2050? ¿Será que existan alimentos? Entonces allí nace ese interrogante, ¿no? Mira,
lo que dice aquí. ¿Te has puesto a pensar si en el año 2050 aún existieran los recursos naturales suficientes para cubrir con las necesidades de la creciente población humana? Cuando hablamos de recursos naturales estamos hablando del agua, por ejemplo. Eso es un recurso natural. Estamos hablando del petróleo. ¿Ah? Estamos hablando de los recursos ictiológicos, ¿no? Los peces, ¿no? Estamos hablando de los recursos forestales. Son recursos naturales nuestros. Pues bien, entonces para enumerar algunos de ellos. Entonces les dejo para que ustedes cumplan con esta tarea y volvemos a nuestra ficha de trabajo autónomo. Entonces, una vez que usted ya lee y utiliza la técnica de subrayado, mire que aquí le dice utilizo técnica de subrayado de ideas o frases claves, no se olvide de aquello. El siguiente punto le dice, respondo a las siguientes interrogantes. No te aventures a contestar las interrogantes sin antes haber leído el texto de las páginas a las cuales se hace referencia. Por favor, no conteste por contestar. Primero, léalo el documento. Bien, y entonces la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo influyen los hábitos de adquisición de productos que tenemos los seres humanos en la disponibilidad de los recursos naturales del planeta? ¿No? Entonces, por ejemplo, la gente, muchas de las veces, ¿qué le quiere decir esta pregunta? Es decir, que la gente tiene el hábito de consumir algo y entonces es la población que la que consume gran cantidad de productos. Mira, cuando le dice cómo influyen los hábitos de adquisición de productos que tenemos los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de, hablemos, el consumo de la madera, ¿no? Cómo influyen los hábitos de la adquisición de productos que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, la cantidad de muebles, hablando de muebles, estamos hablando de muebles de comedor, muebles de sala, ¿no es verdad? Roperos, anaqueles, que la gente consume. Ahora, esos productos que la gente los adquiere, ¿no es cierto?, son de madera, y las maderas salen de los recursos forestales, ¿no es verdad? Entonces, ahí hay un recurso forestal que se está aprovechando, un recurso natural que se está aprovechando. Entonces, la pregunta le dice eso, ¿no? ¿Cómo influyen los hábitos de adquisición de productos que tenemos los seres humanos en la disponibilidad de los recursos de la naturaleza? ¿Será que algún día se van a agotar los árboles? Más o menos por allí va la pregunta para que usted la pueda responder, ¿no es verdad? Mira la otra pregunta. ¿Cómo podemos cambiar la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza y sus recursos naturales? ¿No? ¿Cómo podemos cambiar nosotros? ¿Sí? Entonces, con el mismo ejemplo de los árboles, les puedo decir, ¿será que las próximas generaciones que vengan, hablemos del año 2025, no hablemos del año 2050, del año 2025, es decir, estamos 2020, 5 años después, ¿no? ¿Será que estas nuevas generaciones para el año 2025 tendrán que consumir menos muebles de madera? Entonces, bueno, alguien dirá que consuma muebles de metal, hacer muebles de metal. Ah, ya, pero entonces para hacer muebles de metal tendríamos que extraer hierro. Y el hierro se lo extrae, se tendrían que ver algunas minas donde se puede extraer este insumo, ¿no es cierto?, para después transformarlo en metal, ¿no es verdad? Entonces, alguien dirá, entonces hagamos de plástico. Pero sabemos que al quemar el plástico, ¿no es cierto?, estamos contaminando el medio ambiente. Entonces, a ver, si utilizamos la madera, ojo, estamos en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza y sus recursos naturales? Entonces, si nosotros en el año 2020 vamos a consumir gran cantidad de recursos forestales para hacer muebles, camas, roperos, muebles de comedor, muebles de sala, ¿no? Perezosas, en fin, todos esos artículos que nosotros consumimos, ¿no? Los tenemos en nuestro hogar, sillas, ¿no es cierto? Todos esos artículos que los tenemos, en un momento determinado, la madera se va a agotar. Pero ¿cómo podemos garantizar para que las generaciones del año 2025, del año 2050, esas generaciones, esas personas que estén en ese momento histórico, también puedan aprovechar de los recursos forestales? ¿Cómo podemos hacer?
¿no? Entonces vayamos pensando, ¿no? Esa situación. Eso es lo que te quiere decir esta pregunta, ¿no? La siguiente dice, ¿por qué cada vez existen noticias acerca de avances tecnológicos? No, mucha atención a esto. Entonces, ¿será que la tecnología te está ayudando? ¿Te está ayudando a generar nuevos recursos naturales? ¿Será eso? Bien, yo le invito a leer el documento para que tenga mayores ideas, más ideas. ¿Quiénes son los beneficiarios? Desde luego, ¿no? Sobre la noticia de los avances tecnológicos. ¿Quién se beneficia? ¿Quién se beneficia cuando se da una noticia de un avance tecnológico? ¿Acaso se beneficia la persona, profesores, se benefician los estudiantes, se beneficia la sociedad en general, se beneficia el dueño de la empresa, se beneficia el dueño del periódico, se beneficia el dueño de la televisión? ¿Quién en realidad se beneficia con los avances tecnológicos, no? Bien, entonces, jóvenes, esa es la tarea que hay que hacer. Cualquier pregunta me las hacen llegar. Ustedes ya conocen cuál es el mecanismo para poder estar comunicados.